Este programa es de clasificación O, de opinión, B, apto para todo público con vigilancia de una persona adulta. El contenido emitido en este espacio radial es de entera responsabilidad de sus productores. Cuando el sol cae y la luna comienza su ciclo, iniciamos Tertulias desde Cotacachi. El programa donde la opinión, la política, la cultura, la música y nuestras tradiciones se entrelazan para llevarles una hora de enriquecedoras conversaciones. Patricio Proaño, su anfitrión, busca informar, debatir y celebrar la riqueza cultural y política de Cotacachi, Imbabura, Ecuador y el mundo. Bienvenidos a tratar los temas de interés nacional e internacional que afectan a todos. Aquí, en los 93.5 FM, Radio Pública Cotacachi. Cotacachi vive. Muy bien, desde aquí, desde Cotacachi. Este es su programa, Tertulias desde Cotacachi. Usted, amigo, amiga, nos escucha en señal abierta en la provincia de Imbabura, 93.5 FM. Y en todo el mundo, pues, nos mira, nos escucha a través del siguiente canal, www.cotacachiradio.com. El día de hoy vamos a conversar con el magíster Yomar Ceballos, alcalde de Santa Ana de Cotacachi. Vamos a referirnos a los convenios que se firmaron el fin de semana anterior en la sesión solemne. Pues, por supuesto, son convenios que se van a cumplir y que los vamos a detallar, todo en beneficio del cantón. Pero yo quiero comenzar al saludarle al señor alcalde con un asunto que no tiene nada que ver con esto, sino muchas veces el factor humano, querido Yomar, también influye mucho en el ánimo de la gente, ¿no? El factor humano, el elemento humano de las autoridades. Me quedó sonando a mí unas palabras suyas que las pronunció cuando Cadencia Perfecta, la representación cotacacheña de Luis Ulpiano de la Torre, obtuvo el primer puesto en la canción Por la Paz de Coavisa. Y me quedó sonando, por eso digo, ¿no? El aspecto humano es fundamental. Cuando usted se dirigía a los estudiantes, les manifestó: yo soy parte de este colegio, aquí crecí, porque mi padre fue el conserje, y lo digo a mucha honra, manifestó usted, de esta institución. Y te acuerdas, se refirió a uno de ellos: contigo fuimos compañeros y me ayudabas a barrer los patios para ayudar a papá. Realmente fueron unas declaraciones tan sinceras. Por eso digo, el aspecto humano es importantísimo. Comencemos con eso. Bueno, lo primero es que hay que saludar, encantados de estar nuevamente con usted, don Patricio, en Tertulias. Y la otra es que vengan a donde estamos nosotros. Café. Aquí está el mejor café Café del Libro. Ecuador, Café Libro. Ya los tiempos, abrir un librito, quizás la álgebra de Baldor, no sé, factoreo, química, las ecuaciones, Historia. el escolar ecuatoriano. De tal manera que vengan acá en la esquina de la calle 9 de octubre y Bolívar. Bueno, lo humano, todos tenemos nuestra familia, somos oriundos de un cantón, de un barrio. Y claro, o sea, mucha gente, de pronto antes era peyorativo que su papi o su familia sea talabartero, o no conserje, porque la palabra propia es portero. Ajá. De la puerta, pues, de ¿no? la puerta, el que cuidaba la puerta. Y muchos padres nuestros, madres, familias, se han esforzado mucho. Por eso es que ahora dicen: hoy, Riz, no serás ni talabartero, no serás ni agricultor, serás empleado público o serás cajero.
Pero antes la gente de nuestra familia, el mayor logro era ser cajero del Banco del Pichincha. Pero ahora muchos son cajeros de poner cajas de tomate en Europa. Por eso hay que diferenciar cajero de qué. Han cambiado los tiempos, pero ahora ser artesano del cuero, talabartero, es un gran orgullo, una gran dignidad, porque hay pocos. Y es duro el trabajo, como en todos, porque usted también puede llegar a ser ingeniero y no tiene trabajo. O puede llegar a ser economista y no está a gusto en su trabajo, pero lo importante es tener un trabajo. Y obviamente antes había muy pocas opciones de educarse. Si aquí usted no estudiaba música, no tenía otra opción. O tenía que irse a Quito o a Ibarra. La primera promoción fue en el año 71, de música y humanidades modernas no había todavía. No, entonces luego era escoge música o escoge sociales. Y no había otra oportunidad cuando no había la capacidad económica, ¿no es cierto? Pero somos siempre, y espero que siempre las futuras generaciones sean agradecidos de sus familias, porque el papá o el mamá nunca ha buscado el mal del hijo ni de la hija. A veces nos equivocamos. Orgullosos de nuestros ancestros, alcalde. Claro, y entonces para nosotros el ser parte del movimiento Vivir Bien, lo que siempre me van a escuchar ustedes, el único movimiento en historia es que nadie se ha atrevido. Una, por temor que no vayan a poder sacar. La otra, porque mejor así me dan dinero del CNE porque un partido recibe. Y la otra, mejor que ser parte de un partido nacional. Me refiero a esto es porque la gran mayoría que conformamos el movimiento Vivir Bien y que le fundamos, no son de apellidos rimbombantes, o como sabe decir la gente, la crema. La crema, aristocráticos. O la aristocracia. Somos gente humilde y que nos hemos podido preparar en función del sacrificio de nuestros padres, pero también de la responsabilidad de uno. Porque a usted le pueden decir, ándate a estudiar esto, y tú por quedar bien con tu familia, dices, sí está estudiando, sí estoy estudiando, y total que ya se había retirado hace tiempo. Eso pasaba porque no había control en Quito ni en Ibarra. Pero hay una particularidad, siempre la hubo aquí en Cotacachi. No olviden, amigos, que mis raíces están acá. Y no había clases sociales. Yo venía todos los fines de semana y cuando ya estaba jovencito, enamorado, venía todas las vacaciones largas acá y duraban 3 meses. Todos éramos iguales. Claro. Y de ahí, lógico, yo me crié en el Luis Ulpiano, en el barrio Cachipugro. Y por eso es que a veces uno puede verle peyorativo a que uno viene del hijo del portero. Pero para uno era felicidad porque ¿quién tenía 2 canchas de fútbol las 24 horas? A la disposición. 2 canchas de básquet. Claro. Y entrábamos, salíamos, yo recuerdo con mis amigos, la familia Olmedo, William, Eduardo, Milton, Arturo, que eran más de mis contemporáneos, también el Zuco que le decíamos, Marcelo Saltos, Viche Saltos, toda la familia, William Narváez, Luis Rosero que falleció también, y veía un partido de fútbol en la tele que era muy raro ver, pues, o escuchaba o veía el estadio, la revista El Estadio. Ya se desapareció, ¿no? Tan linda que era esa revista Estadio. Entonces, cuando yo veía una imagen o algo, cogía el balón, así sea a las 6 de la tarde, y me iba al estadio del colegio, porque estaba ahí. Dueño. Y solito hacía los ejercicios de lo que vi. Entonces, muy poca gente va a tener esa oportunidad. Pero también no quería que llegue vacaciones, porque nos tocaba trapear y limpiar los vidrios. Y las ventanas eran pequeñitas, ¿no? Y tiene que mandaba agüita. No sé cuántas vidrios en cada ventana, claro, ¿no? Y tiene que mandar agüita y después papel periódico. Papel periódico. Porque sí, sacaba brillo. Eso era muy duro, trapear. Claro, nuestro padre, porque falleció mi mamá muy temprano, yo creo que tenía 9 años por ahí. Y tocaba acolitar, ayudar. Y nosotros nos inventábamos a ratos que mi papá ya en vacaciones no nos ocupe para eso. Y yo me iba a trabajar al frente de talabartería con la familia de Eduardo Olmedo, de don Cervelión Olmedo, de Laurita Zarzosa, para que no me haga hacer eso, que es duro. Sí. Y entonces sí quiere que pague a algún ayudante. Entonces no, para mí es felicidad, aunque puede ser peyorativo, pero hay y que... eso impactó en los estudiantes, ¿no? Impactó en los estudiantes. Por eso le decía, el lado humano de las autoridades. Claro, porque don Pato,
Cuando su padre es albañil, no quieren decir que es albañil. Claro, claro, Cuando claro. su padre es agricultor, tienen vergüenza. Menos mal que ahora ya se está perdiendo eso y que la gente, los estudiantes, incluso los mismos profesores, ¿no? A veces le estigmatizaban y ahora creo que ya la dignidad de títulos de apellidos ya ha quedado secundario. Como siempre debió ser, es decir, todos iguales, ¿no? Siempre se cuenta de Albert Einstein, que en el aeropuerto viajaba mucho, invitaba a dar conferencias, en fin, y parece que era de protocolo decir de qué raza es. Ah, Y él le dijo a la señorita de la raza humana. No, no, ¿cómo se considera? De la raza humana. Punto. Todos somos iguales. Y lo que usted dice, con esto concluyo y vamos ya al tema que nos ocupa. Ya recibimos un mensaje de mi querido negro. Muchas gracias, hijo. Muchas gracias. Que le educó el padre agricultor y le dio una profesión que le serviría para toda la vida al hijo. Y Estevco Kraljevic me decía, esto es verdad, no es solamente una parábola. Y me dio con nombres y todo. Y le educó para médico, se hizo médico, se graduó de médico y fue pues la gran fiesta, ¿no? Obviamente el papá, el agricultor, el que se sacaba el aire para que su hijo obtenga esa profesión. Él ya con otro rol social en Quito, en fin, pues se mataron gallinas, cuyes, como correspondía a una fiesta de graduación de médico, ¿no? Y se avergonzaba de su padre. Y el papá irrumpió, porque no le invitaban a pasar, y desde la puerta dijo, un ratito por favor, todo el mundo cayó, el que paga, ¿qué horas come? No, claro. entonces, vea usted, no. No, bueno, ahora ya el tema de términos raciales ya casi se han eliminado. Hoy hablamos más de etnias. Y, Así es. claro, siempre hasta los apellidos se cambiaban, ¿no es cierto? Es que era tan fuerte. Había mucha gente, un ministro, creo que fue de Velasco Ibarra, que era morocho, pero se quitó la O y quedó como morocho. Entonces, claro, creo que hoy felices también porque estos tiempos no solo traen cosas malas, sino también esta interculturalidad, esta comprensión, esta convivencia pacífica y que no hay que solo buscar la convivencia, sino también el respeto. Porque decir que hay que respetarse es fácil, pero vivir con respeto es complejo, pero sin temor hay que hacerlo. Definitivamente. Bueno, se firmaron 7 convenios, ¿no? Vamos con el 1. Entrega de aprobación de financiamiento a favor del GAD de Cotacachi hasta por $308,000 y pico, destinado a financiar el adoquinado y obras complementarias en el anillo vial de la comunidad Chilcapamba desde 4 esquinas hasta el Monumento de la Música y calle Telésforo Peñerrera, tramo intermedio entre Morales y La Rea. A ver, ¿quién financia es el BEDE, que es el Banco de Desarrollo del Ecuador, y que, digamos, es el banco, como la gente les llama, de las juntas parroquiales de los municipios y de las prefecturas, y también de las empresas públicas. Últimamente también está entrando con planes de vivienda a financiar al sector privado, que me parece fabuloso. Genial. Que próximamente vamos a tener unas sorpresas en Cotacachi sobre el tema de vivienda. Y entonces hay que hacer una serie de requisitos, particularmente tener bien hechos los estudios, porque ellos son muy cautelosos en revisar. Es decir, ellos consiguen dinero en ACAP, consiguen en Alemania, en Holanda, en Estados Unidos. Viene acá y colocan en los municipios, prefecturas o empresas públicas. Es como cualquier cooperativa, banco privado. Le analiza cuál es su capacidad de pago, le analiza el proyecto y se atreve con todo eso a decir, aquí le coloco el dinero, porque tiene también que recuperar. De tal manera que este es un proyecto que está planteado en plan de gobierno. Imagínense, a los 2 años ya estamos casi en el 75-80%. Nosotros con recursos propios lo hicimos desde el hipódromo de la carrera de caballos de Quiroga hasta 4 esquinas, que era el sector más crítico cuando había lluvias. Y mire, no hubo problemas, porque ya corregimos este asunto de que un carro no podía subir, camioneta, peor taxi, y obviamente ya
nos pusimos a hacer los estudios, que los estudios tipo BD son muy rigurosos. Con decirle que tiene también que ustedes... Las exigencias. Claro, que tiene que decir cuántos carros pasan, rodadura, todo eso. Cuando le hace el mismo municipio no es tan exigente porque uno mismo tiene el dinero y uno mismo hace. Ujú. De tal manera que acabamos los estudios y este adoquinado va a irse unos 100 metros antes del hipódromo que empata regresando, digamos, hacia Quiroga. Y que aspirábamos que podía haber hecho la junta parroquial, pero nunca lo hizo. Entonces nosotros lo estamos haciendo eso. Y de ahí, es decir, hacemos ese tramo de 100 metros, nos saltamos unos 800 metros que ya está adoquinado. Y de las 4 esquinas nos vamos hasta la ruta de la música de Chilcapamba. Ahí vale recabar también que por qué nos aprueba el BD ese proyecto, porque ya en la anterior administración nuestra ya hicimos el alcantarillado en Chilcapamba. Claro. Las obras básicas ya están para no volver a ese error, a levantar el adoquín, que es un crimen. Claro, y que claro, usted hace eso porque también coge el 10% o el 20% en el alcantarillado y luego coge en el adoquinado, o al revés, coge en el adoquinado, levanta y coge otro 10%, es decir, se jala 20% la gran mayoría de alcaldes o prefectos, ¿no es cierto? Hay excepciones también. Y de tal manera que nos vamos hasta allá. La otra ventaja que tiene ese trayecto es que ya está casi consolidado la calle, es decir, hay casas en la izquierda y casas en la derecha, es decir, está muy consolidado las viviendas ahí y es más fácil coger el trayecto, que no es así lo que pasa con Cuchcagua, con Morales Chupa y Morochos, que hay muchas pendientes, que cuando baja la lluvia es complicado, para acá se nos facilitó. De tal manera que ya está aprobado el crédito, no es que ya hemos firmado el convenio para la construcción, tenemos que, una vez que ellos nos entregan la carta de que se aprobó el crédito. Eso le acercó. Sí, no, eso entra a Consejo Municipal Ya. y ahí tenemos que aprobar el crédito o el endeudamiento. Nosotros le llamamos convenio porque la gente lo entiende así, pero estrictamente no es un convenio. Es un crédito. Es una carta de entrega-recepción de lo que ya el BD en sus espacios internos aprobó eso. Yéndonos a lo humano que usted decía, don Patricio, ¿cuándo ha pensado usted que iba a darse ese anillo vial? Imposible. Cuando nosotros planteamos en la campaña electoral decían, este está loco. Demagogo. Este es un mentiroso. Y hasta hace poco, cuando ya hacíamos un anillo vial o hacíamos otro adoquinado, ¿y cuándo lo de Chilcapamba? ¿Cuándo lo de Morochos? ¿Y cuándo lo de San Pedro? ¿Y qué pasa con el puente? Y es chistoso porque usted va cumpliendo y esas personas desaparecen, ¿no? Entonces yo un día me topé con un señor y le decía, usted ha puesto en las redes sociales esto. Y me dice usted que no voy a cumplir, que soy mentiroso. Le digo, apostemos. Porque ya tenía avanzado esto. Y apostamos. Entonces, cuando ya inicie, sé que vive al frente de la escuela de Chilcapamba. Le voy a visitar ahí. A cobrarle. Y a cobrarle, ¿no es cierto? Una de las cosas que yo he visto en redes sociales es que en algunas partes como que les borran o no permiten los comentarios que les pueden afectar a las determinadas autoridades. Aquí reciben todas las críticas y las responden. Yo he visto eso. Sí, sí. Pero también, sí, hay Venga, por ejemplo, a las reuniones. ¿Por qué no asiste a las reuniones de la Asamblea del presupuesto Cantonal? participativo. No, del presupuesto Ahí ya no participativo. responden nada. Claro. Entonces, la carretera Cotacachi y Mantag. y Mantag. Esto es competencia del Consejo Provincial. Y ustedes responden a todo. Y eso a mí me parece que es un valor agregado a la seriedad que debe caracterizar a un GAT. Pero también sí ocultamos y a veces bloqueamos. Ya estamos sacando ya una resolución para poder ocultar o bloquear, porque a veces se pasan, insultan, y eso no se debe permitir. O el tema de La calumnia jamás. O el tema de Hatun Punya, que estos incivilizados, que estos salvajes, que esto, este otro. O sea, eso no podemos permitir. Entonces hay que bloquearles. Pero estamos sacando una resolución ya de alcaldía para que ahí ponemos los parámetros a quién bloquear y a quién no bloquear, a quién ocultar o a quién no ocultar. Entonces, recuperando lo del adoquinado, imagínense, una de las cosas que a mí me fascinó cuando poníamos este plan de gobierno
y que teníamos todo el convencimiento que lo vamos a poder hacer, es que de aquí que nosotros construyamos estos adoquinados o estos anillos viales, ¿qué va a tener que ofrecer el nuevo candidato? Hay acá, y el aguacate acá. Entonces, para nosotros es fundamental también hacer obras históricas que todos los candidatos y todos los alcaldes o alcaldesas les han engañado. Esto te voy a hacer, el anillo vial, nada. Viene otro, este anillo te voy a hacer, nada. Viene otro, tampoco. Y le va poniendo un pesimismo a la gente y le va diciendo que todos somos mentirosos. ¿Qué es lo que está haciendo el movimiento Vivir Bien? Generando optimismo, dándole una nueva visión de la política que también hay que exigir, pero también hay que ser responsable. Y obviamente ese adoquinado tienen que pagar la contribución de mejoras para poder pagar el crédito. Además es legal eso, pues. Sí, y además es lindo porque nadie se ha opuesto. No puede sustraerse de eso. Claro, por ejemplo, hemos pedido una contraparte para hacer el estudio que se va a empatar con este anillo vial desde Cuixcahua hasta Morochos, y la gente tiene recursos económicos. No tiene. Se saca de donde sea para querer mejorar su calidad de vida. Porque los guambras ahora, aniñados y no aniñados, bajan a veces en bus o regresan a pie y en semejante polvareda, en semejante lodo, de tal manera que también hacemos un aporte cualitativo a mejorar las propuestas políticas en campaña electoral. Ahora, cumplido eso, ¿qué van a ofrecer? Entonces, la gente nunca se va a olvidar ni del movimiento Vivir Bien, capaz de mí sí, porque obviamente las personas somos pasajeras, pero La obra está ahí. el próximo candidato que venga, el próximo alcalde que va a ser del Vivir Bien, ¿le van a creer o no? Lógico, porque representa un movimiento y nunca les hemos engañado. De tal manera que hay que saber en qué endeudarse. Pero, a ver, esto también que quede claro, ¿no? Las obras responden a la necesidad de las comunidades y no precisamente están trabajando en sentido electorero, porque alguien puede pensar así, ¿no? No, es que esto está en función de nuestro plan de gobierno. Si tú pones algo en el plan de gobierno hay que cumplirlo, pero no porque esté en nuestro plan de gobierno tiene que hacerse. La gente que se apropia o nosotros nos apropiamos de esa necesidad. Y el momento que ya se hacen los presupuestos, si Chilca priorizaba el adoquinado, por más que yo tenga en el plan de gobierno, no puedo cumplir. Hay que respetar lo que se hace en las asambleas. Pero más allá de que se haga o no el adoquinado, don Patricio, nunca ha habido una alcaldía en la que respete todo lo que se dice en asamblea del presupuesto partido, sea comunal, sea barrial, sea el recinto en Golondrinas, o sea de la parroquia, o sea del cantón. Por eso da ganas, da entusiasmo de ir a las asambleas porque cumplen lo que se prioriza. Alberto Bolaños, desde Ibarra, nos dice: buenas tardes, estimado Patricio, saludos afectuosos al señor alcalde y a usted. Qué interesante e importante conocer el lado humano de Yomar Ceballos. Felicitaciones, gracias por escucharnos y participar. Vamos al segundo tema y enseguida nos vamos a comerciales luego de la intervención del señor alcalde. Amanda Brown, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Patrimonio, entregó el pronunciamiento técnico que menciona que el proyecto de intervención del Parque Joaquín Olmedo, el Parque San Francisco, ¿no? Así le conocemos, presentado por el municipio de Cotacachi, ha sido acogido técnicamente en sus componentes arquitectónico, estructural e histórico patrimonial. Otra tremenda obra. O sea, es impresionante cómo se nos van concretando a los 2 años, que es poco tiempo, porque tiene que hacer estudios. Mucha gente dice, solo se matan haciendo estudios. Usted para construir una casa, ¿qué necesita? Necesariamente. Los Además, planos del es estudio. otra exigencia legal, ¿no? Pero nosotros ya teníamos los estudios, ya teníamos el dinero y sorpresivamente nos encontramos que el parque ha sido patrimonial, pero no tiene nada de patrimonial, excepto las 3 palmeras que creo que fue don Luis Alejandro Praño, sería el papá de don Gilbertito Praño. Ya. Él es el que diseñó ese parque y sembró las palmeras. Creo que 3 porque ese momento tenía 3 hijos. De tal manera que la gente decía, pero ya socializaron. Esa historia la conversó Lenin, Claro. yo recuerdo. Pero si ya socializaron la obra en el barrio, si ya fue el arquitecto a presentar todo, ¿por qué no construyen rápido? Y nosotros no queríamos ir a la gente para generar polémica, para generar problemas entre exalcaldes, entre alcaldes anteriores, entre administraciones,
entre los que eran funcionarios de esa época del municipio que asesoraban, de tal manera que nos pasó 5 meses demostrando que el parque lamentablemente no es patrimonial, pero que lo respetamos la ficha patrimonial y que cambio tras cambio, cambio tras cambio. Pero lo más curioso, pero también hay que agradecer al INPC, si bien nos retardó el trabajo, pero aprendimos, es que en la ficha del parque de patrimonio le han puesto el nombre de Parque de la Música. Usted, don Pato, que ha sido de años aquí, ¿cuándo pues le han dicho vamos al Parque de la Música? Así es. Nunca. Así es. El Parque San Francisco le conocimos siempre. De tal manera que luego, ya conversando estos temas, hay que ver si se llama Parque San Francisco tampoco. Muy bien, nos vamos a un corte y regresamos con el magíster Yomar Ceballos, alcalde de Santa Ana de Cotacachi. Existen lugares que Gracias por sintonizarnos en señal abierta en la provincia de Imbabura.
93.5, Radio Cotacachi. La razón social real es Radio Pública Cotacachi, pero cariñosamente todos los cotacacheños pues la conocen como Radio Cotacachi, nuestra radio, así es. Y a nivel internacional, a nivel mundial, nos mira y escucha en www.cotacachiradio.com. Hoy, tertulias desde Cotacachi con el señor alcalde, Magíster Yomar Ceballos. Antes de pasar al tercer punto, que es la firma de intención con Sergio Arredondo, secretario general de la Federación Nacional de Municipios de México, sobre el impulso a los pueblos mágicos, pues en noviembre van a llegar para un encuentro de pueblos mágicos acá en Cotacachi. Antes de eso, sí quisiera concluir el tema de San Francisco. Personalmente creo que a la matriz se le debe conocer con ese nombre, Parque La Matriz, porque es ese nombre como le conoce toda la provincia de Imbabura, por ejemplo. Y al Parque San Francisco como el San Francisco. Y también referirse al paseo artesanal. Con eso cerramos el tema San Francisco. Sí, entonces duró 5 meses este tema cumpliendo los requisitos, que el color del basurero no sea tan fuerte, que los árboles tengan determinada, o sean de determinada especie, lo que el Instituto de Patrimonio tiene que cuidar y está en su obligación. Lo que a mí me llamaba la atención es que nadie sabía que era un parque patrimonial. No sé si el Parque de la Matriz, que es más histórico, digamos, ¿no? Y efectivamente hemos cumplido todo y a la vez el reto para que nos den el aval también de esto es que en la nueva ficha patrimonial, porque no se pierde, es que debemos definir, que es una obligación del municipio, tenemos una ordenanza de ponerle un nombre al parque. Hay que coger las experiencias buenas y malas. En el caso de Quiroga, usted decía, vámonos al Parque de Quiroga. Le cambiaron el nombre y creo que le pusieron Parque Lozano. ¿Ya? Hasta electoralmente le mató al expresidente de la Junta Parroquial porque nunca se sabía que tiene un nombre de una familia, de una persona. Entonces acá tampoco tenemos la resolución del Consejo Municipal o la ordenanza en que se llame Joaquín Olmedo. El compromiso con el INDPC es que vamos a ponerle un nombre. En teoría hay que reunirse con el barrio, con la asamblea cantonal, pero creo que lo más idóneo es el Parque San Francisco. Así se le conoció siempre. Claro, o sea, ¿para qué cambiarles? Y tengo 72 años, alcalde, entonces recuerdo, yo doy razón desde que tenía 5 años. Desde hace 67 años, el Parque San Francisco. Otro elemento positivo, no solo negativo, que nos rechazó todo el INPC, es que dice que un parque patrimonial o histórico debe estar casi limpio de monumentos. Acuérdese que Santa Cecilia no existía ahí. Santa Cecilia estaba puesta en la compañía, frente al estadio, no sé si se acuerdan. ¿Cómo no? Don Gilbertito Proaño, cuando llega a ser concejal, en vez de que esté votado, porque era tan lejos de eso, le trae para acá. Entonces, como el Parque La Matriz, antes tenía Vacas Galindo, si no me equivoco, antes que esté Santa Anita. Ahí era, sí, Vacas Galindo. ¿Qué es lo que dispone un poco el tema de no hacer impacto o contaminación visual? Un parque, dicen, debería tener un solo monumento, que así es, y nada más. Entonces nos toca retirar también los muñequitos que están ahí de artesanos, del trompo y esas cosas, porque debe quedar limpio. A futuro debería también pensarse en el de la Matriz. Hay premios ahí, hay tubos de banderas, independientemente de quién le haya puesto, no es acorde para un parque patrimonial o histórico. Debe haber uno. Usted vaya al parque... Son parámetros del INPC, ¿no? Al parque de Otavalo, al parque Bolívar, creo que le llaman, ¿no es cierto? ¿Qué está ahí? Rumiñahui. No hay más. Usted va al parque la Merced, hay un monumento, no hay más. Usted va al parque Pedro Moncayo, hay un monumento, no hay más. O sea, no sé, a veces la gente por modas, por darse... En la Plaza de la Independencia en Quito, uno. Ya, entonces, no vaya a pensarse que porque alguien puso eso estamos sacando. Tiene que haber un solo monumento. Si algún momentito también tenemos que refaccionar el Parque de la Matriz, deberían salir los premios, deberían salir todo lo que hay ahí, quedar solo la Santa Anita. Incluso si fuera a uno investigado, si tiene ficha patrimonial, incluso debería regresar Vacas Galindo ahí y Santa Anita ubicarla en otro sitio. Pero eso es para el futuro, ¿sí? Lo otro muy importante es que se quedó muy claro
porque hay actas, porque hay reuniones. Las carpas en las que trabajan dignamente los artesanos, eso era provisional. Ellos funcionaron primero en la Plaza del Sol, luego pasaron al Parque Ornamental. Como no les iba bien, un ex alcalde les dijo provisionalmente se ubican ahí, provisionalmente. Ahora que ya se construyó el Parque San Francisco para ellos, ya no tiene objeto que esté ahí las carpas. Quieren volverlo político, pero la gran mayoría de Cotacachi, el 98.9%, quiere que ese parque sea remodelado. Porque es la entrada a Cotacachi, porque alrededor están las cafeterías. No tenemos nada contra los señores de las carpas. Lo que sí fueron engañados. Si un exalcalde les ofreció que les va a poner casetas de vidrio, ahí que estaba de alcalde tenían que aprovechar. Ya nos llamaron a una audiencia pública, ellos no fueron. Hemos hablado con el Consejo de Participación, se ha cumplido todo. En el tema de Defensoría del Pueblo, no estamos quitándoles el trabajo, no estamos prohibiendo. Están dando alternativa. Mejorando las condiciones de trabajo que hay al frente. De tal manera que esperemos que no haya inconvenientes, pero obviamente cuando ya salga compras públicas, salga quien se adjudique, cuando empiece la obra uno tiene que poner el SARAN alrededor y los 3-4 meses que dure ya no podrán vender porque efectivamente está cubierto para trabajar internamente y obviamente cuando ya se abra van a estar ubicadas adornos también ahí que ya no podrán poner las carpas. Espero en esta semana o máximo la próxima ya notificarles a los del Parque San Francisco que trabajan dignamente en las carpas, de que hay la oportunidad de que todavía no hemos arrendado los puestos en el Paseo San Francisco, les daremos un plazo que los que quieran ingresar para allá determinen por escrito y los que no quieran arrendaremos a mucha gente que quiere porque pagan, si no me equivoco, $50 al mes y algo de alícuotas, con baños, con parqueadero, con ascensor, con patio de comidas. Todas las de tal ventajas. manera que, no, eso respetuosamente es una obra que clama Cotacachi y pasaremos ya a la remodelación. Pueblos mágicos, reunión con México. Yo estuve en Uruguay, ahí tuve el acercamiento con toda esta red, viajó luego Alfaro Vallejo con Gustavo Olmedo, porque no era tan justo que recién salga de Uruguay, llegue aquí una semana y me vaya otra vez. Mandé a las 2 personas que conocen, Alfaro está empapado de su gran mayoría de los proyectos, y yo como ya hice el contacto allá, les recibieron la red de municipios mágicos, que son los creadores, ¿no? Ellos están creo que 24, 25 años en este tema, y poder hacer aquí un encuentro en noviembre. Hay un riesgo de que esperemos se vayan solucionando, que es este problema de la mala relación México-Ecuador. Por el tema de la embajada, esperemos superarlo, que vengan y efectivamente nutrirnos de cómo han avanzado ellos y que nosotros también podamos invitar a todos los pueblos mágicos, sean parroquias, sean cantones o provincias del Ecuador, en que vengan para poder compartir con los mexicanos. Nosotros fuimos en el 2018-19 calificados entre los 5 primeros pueblos mágicos del Ecuador, de tal manera, con Montúfar, con Alausí, de tal manera que hacer ese encuentro para dinamizar el turismo, para poder encontrar puntos que les ha ido bien a ellos y que podemos implementar acá, de no repetir el mismo error que han hecho ellos y también de poder hacer una propuesta al gobierno nacional que los que somos pueblos mágicos, que hemos cumplido las normas, que hemos respetado las normas, podamos también tener algún ingreso económico extra, porque hay que mantener calles, hay que tenerle a la laguna de Cuicocha como es, hay que tener parques conservados, remodelados, guardando el tema de la historia, de tal manera que la idea es seguir apostándole al turismo. Un paréntesis nomás, rapidito, el día de ayer tuvimos una tertulia con Fabián Jaramillo y él decía que la afluencia el día de la travesía fue tanta que hubo necesidad a muchas de las delegaciones de familias que vinieron buscarles alojamiento en Otavalo, porque aquí se llenó todo. Entonces es satisfactorio, ¿no? Eso es el turismo. Tiene que ser un motivador, un impulsador para que
las personas que tienen restaurantes, que tienen cafeterías, que tienen hoteles, hostales, etcétera, etcétera, se beneficien, aprovechen, así es. Sí, y hay que tratar de hacer a cada momento cosas turísticas, pero con una situación que hay que ser muy conscientes que el turismo también tiene un gran riesgo. Que todo producimos, todo hacemos, todo generamos, todo pensamos en función del turismo y no en función del mismo cotacacheño o cotacacheña. Y hay experiencias en el mundo que han tenido graves errores. Compañeros, amigos, amigas que hacen turismo, también piensen en el cotacacheño, también piensen en el vecino, que está bien mejorar los ingresos económicos a través del turismo, pero démonos una satisfacción también de regresar a ver al vecino y que no le venda la casa para arrendarle al turismo, que no le haga hotel para arrendar al turismo, también que conserve para vivir bien aquí en Cotacachi. Así que siempre hacemos la invitación a que tiene que ser el motor, el catalizador, el generador de la economía local, pero también teniendo muy presente que hay un riesgo ahí y que no debemos pasar ese riesgo para luego arrepentirnos y que el cotacacheño tenga que irse a Quito, a Antonio Ante, a Otavalo, a Ibarra y perder nuestra identidad. El tema deportivo en su alcaldía también se ha dado muchísima importancia. ¿Cómo está el tema del asunto relacionado con la Vuelta Ciclística al Ecuador? Ya casi todos los años, mejor dicho, desde que está instituido casi, ¿no? Administración, desde el 2018, lo hicimos y vuelve nuevamente la Vuelta Ciclística este año. Todos están pidiendo que sea la finalización en Cuicocha. Claro, porque es lindo y ha mejorado la vía y todo el mundo quiere ver en la cuesta, pues, ¿no? Pero a mí lo que me gusta, o a nosotros del Movimiento Vivir Bien nos gusta, apostaremos también a que se finalice en Cuicocha, es que hay muchas comunidades que están en el trayecto. Cuicocha Pana, Cuicocha Centro, Inguinzala, Huagra Corral, San Bartolo, Condorloma. Desde Quiroga comienza. Claro, y la cuesta es impresionante. De tal manera que la gente se acerca muy, muy estrechamente, de tal manera que es fundamental este tema de lo deportivo. Mire, ya el 10 de agosto, el feriado, ya tenemos la válida de 4x4 en Tunibamba, en la mejor pista del Ecuador. No es porque sea cotacacheño. Usted no encuentra ahí mejor paisaje, parqueos, pista súper grande, de tal manera que... Administrado por la comunidad, Por ¿no? la comunidad. Y este 26 de julio, por las fiestas de cantonización que seguimos, va a haber la primer competencia de BMX aquí en el Parque Ornamental, Parque 17 de Julio, Parque de la Juventud, varios nombres que tiene. Primera vez en Cotacachi. Entonces a esos guambras que les gusta joder en las bicis, guambraninear. Ahí está. El 26 te esperamos aquí, a nivel nacional. Muy bien. Vamos con el convenio con el Ministerio de Turismo, convirtiendo al Hatun Sen, es decir, al mercado de Cotacachi, en un espacio donde la gastronomía se funde con el sistema, con el turismo sostenible del cantón. Mercado turístico gastronómico. Ya se va a ser declarado así. Seguimos con el turismo, ¿no? Por favor. Entonces, el mercado ya ha sido, por el Ministerio de Salud, ya reconocido como garante de la salud, si no me equivoco, y que nos faltó muy poquito para pasar a ser un mercado saludable. Pero es de los pocos que existimos en el Ecuador, por eso es que a veces voy a las reuniones en Cuenca, en otros sitios, y que nos faltó porque efectivamente hoy las condiciones de construcción antisísmicas y las construcciones antiincendios han cambiado. Y las instalaciones ahí están requete viejitas y no pasó por eso. De tal manera que vimos otra opción también para seguir impactando turísticamente, porque la gran mayoría de gente, hay que reconocer, va por el patio de comidas. De ahí va a los abastos, va a las carnes, va a los pollos. El imán es el tema comida. Y entonces nos vinieron a evaluar los del Ministerio de Turismo, del gobierno actual, y ya pues dijeron, reúne las condiciones. Ahí hay un elemento fundamental. Mientras usted, para ser mercado saludable o garante de la salud, ¿sí?, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y si no cumple esos requisitos, no pasa. Con lo de mercado gastronómico, turístico, aquí es diferente. no hay amistades, que yo soy amigo del ministro, de su secretario, y va a ayudarme. No. Aquí las exigencias se cumplen. Sí. En el de turismo es diferente.
vienen, le declaran, obviamente cumpliendo unas condiciones no tan difíciles, vienen, le declaran mercado turístico gastronómico y luego de eso empiezan las capacitaciones, que es una de las cosas más hermosas que me pareció a mí, que la gente empiece al mismo plato de hornado a ponerle en otra presentación. Que al mismo plato de tortillas le ponga un adornito, no sé, que la remolacha no esté horizontal, sino también que esté vertical, que les capaciten. Hoy también todas están con velos, con mandiles. Como tiene que ser. Que no hay que coger el celular el momento que está pasando el encebollado porque se le va a caer adentro. Y a mí me llamó mucho la atención de que no debemos cumplir una serie de requisitos muy fuertes como es el del Ministerio de Salud, pero que luego vienen las capacitaciones. De tal manera que eso me pareció bonito. Ahí hay que expresar también lo que yo dije en la rendición de cuentas. No hemos podido hacer el segundo piso para el patio de comidas ahí porque la auditoría que ha hecho al mercado dice que las acciones del municipio, porque no es municipal, las acciones del municipio están en el 88% y la de los accionistas en el 12%, cuando la ley dice al menos el 51% del municipio y 49% de los accionistas. De tal manera que estamos haciendo los esfuerzos para recapitalizar a través de los mismos accionistas, veamos si alcanzamos para poder construir. Es decir, no podemos construir ahí el patio de comida segundo piso porque de lo contrario Contraloría nos va a decir hágale municipal, porque ya todas las acciones están del municipio. Y no nos gustaría entrar en un conflicto que para comprar las acciones a los que tienen ahí, tenemos que comprarle la acción a lo que estuvo en el 2000, ¿qué será? 10, 11, que estaba a $1 la acción. De tal manera que mejor fomentar nuevamente una recapitalización. Y seguir como está, ¿no? Sí. Es decir, capital municipal y privado también. Pero Eso que no esté tan distante la brecha entre capital público municipal y que no esté en privado. 95-5. Pues. Claro. Claro. Tenemos 3 puntos más. El Consejo de Asociación Mesa Turística Loja fue con Sócrates Vicente Carrión. La innovación y fortalecimiento del sector turístico y de una vez también el convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Consejo de Seguridad Ciudadana de Cuenca con el doctor Javier Barrera para compartir experiencias positivas en el ámbito de la seguridad. Los dos temas. Seguimos con turismo. Es que ya le hemos logrado agrupar que el eje catalizador, el disparador de otras actividades económicas sea el turismo. Obviamente turismo deportivo, pero también de otros ámbitos. Y entonces, mucha gente puede desconocerle un poquito a Loja, pero tiene grandes avances de consensos, de concertación, por eso ahí ellos tienen conformada la mesa técnica de turismo. Es decir, no está solo el municipio, está la empresa privada, y a la empresa privada es bien difícil que se les una, porque hay muchos celos entre ellos, entre cafeterías, entre restaurantes, de tal manera que hubo la oportunidad con Gustavo Olmedo y Alfaro Vallejo, el Alfaro coordinador, y obviamente Gustavo el director de turismo, de poder traerles acá, y nosotros también vamos a viajar para aprender de cómo podemos dinamizar o articular el turismo entre varios actores, que es muy difícil. Hay gente que se dedica al turismo privado, hay gente que se dedica al turismo comunitario, hay gente o instituciones que se dedican al turismo desde la institución como el municipio o el ministerio, hay gente que se dedica estando en la comunidad siendo comunitario pero es privado. 4 tipos o 5 que pueden haber. ¿Cómo amalgamar que los intereses de toda esta diversidad sea en función de una sola, que es el cantón? Entonces, ahí tienen una bonita experiencia. En el tema de café es muy avanzado el tema de Loja. Claro. Yo no he ido de exportación también. Yo no he ido muy muchos buen años café. a Loja, pero es de los climas que más me gustan. El río que pasa por la mitad. Y las lojanas también, pues. A orillas del Zamora, pues. Y las lojanas también son muy inteligentes y bonitas. De tal manera que por ahí va el tema del turismo. Seguir aprendiendo de los otros cantones que si bien no le tienen a Cuicocha, pero tienen actores que están trabajando coordinadamente. Independientemente de quién sea el alcalde, ellos trabajan o alcaldesa. Y ellos ya tienen una marca territorial de Loja. Nosotros acabamos de hacer el lanzamiento la semana anterior. No es una marca del municipio,
no es una marca del movimiento Vivir Bien, es una marca de todo el cantón Cotacachi en función del turismo. Entonces ahí se puso ya la gente que trabajó, consultores, se llama Cotacachi. Y tiene un loguito ahí que es parecido a lo que tiene el símbolo del Instagram, pero tiene la figura del trompo. ¿Ya? Y tiene un corazoncito dentro. Es decir, mire, el trompo se ha apropiado mucho. Puede jugarse en la parte urbana, pero en Intag, en Imantag, en Golondrinas también hablan del trompo. Sin duda, es identitario el trompo, ¿no? Y obviamente lo simpático es que no intervenimos en nada nosotros en esa consultoría. Le dijimos a Chico Carlos, a Amanda Lozano Andrade, que es hija de la directora de la Escuela 6 de Julio de la Lili, vayan, hagan ustedes. No queremos nosotros decir ni que vaya tal color, ni que vaya tal letra, lo que la gente quiere. Eso requiere de una madurez política impresionante, porque no está exigiéndole que ponga una rayita del movimiento Vivir Bien, o que le ponga el sol, o que le ponga la luna, que le ponga lo que la gente percibe de Cotacachi. Percibe naturaleza, tranquilidad, agua, trompo, huele a café, de tal manera que yo saludar también mucho a estas dos personas que hicieron el trabajo, que también se asombraron que yo al final que ya sacaron todo, conocí la marca. Porque lo típico es, pondrásme mi nombre, pondrásme el color de mi movimiento, pondrásme algo que garantice la reelección, de tal manera que hemos sido muy maduros. Muy común esta práctica, ¿no? No, claro. Pero que es criticable, hay que decirlo, ¿no? Y el ejemplo más típico es Perú. El churito que tienen, han pasado tantos presidentes de la República en Perú y sigue siendo ahí. El color rojo, por lo general, que es la bandera rojo y blanco, y el churito es blanco, ha predominado ahí. Entonces, en el caso nuestro, los colores de Cotacachi predominan los colores que la gente dijo. El verde de bosques y de árboles, el color celeste de agua, el color del trompo, de tal manera que es fundamental estos acompañamientos que tenemos con Loja. Y lo otro es el convenio con Cuenca. Hoy hay a ver, ¿qué podemos decir? Hay una disputa en el buen sentido de la palabra, si es más bonito si es más bonito Cuenca o Cotacachi. Dicen que Cotacachi es Cuenca chiquito, ¿no es cierto? O dicen que los cuencanos... De la capital musical también se habla, ¿no? Claro, ¿no? Entonces dicen, no, es que Cotacachi es Cuenca chiquito, y en Cuenca dicen, es que Cuenca es Cotacachi chiquito. ¿Por qué? Porque casi somos los dos cantones que nos estamos disputando en porcentajes el número de extranjeros y que vienen a establecerse. Claro, que vienen a establecerse. Con el alcalde de Cuenca, con gente de Cuenca, con los del Consejo de Salud hemos conversado y dicen, vea, ustedes se nos están llevando a los extranjeros. Dicen, voy a conocer Cotacachi, viviendo en Cuenca y ya no regresan. Entonces, ¿cuál es el Cuenca chiquito o cuál es el Cotacachi chiquito? Hay que verlo como una integridad. Qué bueno que a la distancia podemos hermanarnos. Y no podemos desconocer. Usted en Cuenca, igual que en Cotacachi, no ve una persona limpiando los vidrios de un carro en las esquinas. No ve. Eso es importante para el turista. En Cuenca, algo que hay que aprender, casi no hay un perrito comunitario callejero. Todo perrito anda con su dueño. Y si se ensucia, limpia. Aquí lamentablemente todavía nos dicen que vengan a limpiar los del municipio de Cotacachi. De tal manera que Cuenca ha avanzado mucho en seguridad. Pablo Cueva, que es de Atuntaqui, o de Antonio Ante, él estaba de jefe allá, de secretario de seguridad. Yo estuve allá también. Es el doble de sofisticado en tecnología, en personal, de lo que tiene el ECO. A mí, por ejemplo, me asombró mucho, me llevaron a la sala espejo, y había unos dos chicos que entraron a un parque público, y empezaron a tomarse shumir, creo que era a las 5:30 de la tarde. Desde esa sala, jóvenes tienen 5 minutos para abandonar el parque, la ordenanza prohíbe tomar en espacios públicos, vayan a su casa a tomar, a la discoteca, a un bar o a otro sitio cerrado.
y los chicos no sabían de dónde les hablaban. Y eran de los tubos en donde están las cámaras y tienen micrófonos. ¿Ya? De tal manera que no sabían de dónde hablaban, cogieron y se retiraron. De tal manera que nosotros tenemos que también hacer una réplica de eso. En el tema de las cámaras se está trabajando también con el visto bueno de ellos, nos dijeron, pese a que Cuenca no... 2 o 3 municipios, ¿no? 3 Y un GATS. consejo provincial. Es el GATS Manta. de Guayas, que es la provincia, Ujú. el de Manta y nosotros. Cuenca Así no es. calificó. Así es. Pero a ratos dice, ¿para qué quiere calificar? Estamos hablando de las cámaras de Claro, seguridad, sí. ¿no? ¿Qué será el presupuesto de Cuenca solo en seguridad? Es ser unos 11 millones, lo que es el presupuesto del municipio. Claro. O hay las cámaras en el parque, suponiendo en Cuenca, y a usted alguien le sigue o tal vez le quiere asaltar, robar, usted se acerca al tubo, pum, aplasta y se activan todas las instituciones para ir allá a esa alerta. De manera que hay Allá, qué cosas- interesante eso. Vamos Eso a vamos a hacer- implementar. Las cámaras, sí, vamos a ver si empezamos el segundo paso a poner lo que se llama el botón de pánico. Ya. Si usted tiene alguna amenaza en un parque o un barrio donde está la cámara, le aplasta y se activa Se todito. activa Entonces todo. todos los de las cámaras le dicen, déjale, te estamos siguiendo, llegan, déjale libre, 2, 3 segundos y minutos y ya cae la policía. Es prevención. De tal manera que hay muchas cosas que aprender de Cuenca, pero la cultura es impresionante, ¿no? Es decir, hay que pagar los impuestos a tiempo. A ratos no importa que les eleven porque ven obras, Así como es. ven aquí. Y nosotros también ya tenemos que entrar a aprobar la ordenanza del Consejo de Seguridad en la que al menos la gente urbana tiene que pagar una tasa muy módica para poder mantener las cámaras, el pago del internet, el personal que tenemos que contratar, los carros que tenemos que comprar. En la sala va a estar una representante de la policía, uno del municipio, uno de los bomberos, uno de Movi del Norte, las 24 horas. De tal manera que, ¿qué es lo que quiere el turista? Seguridad. ¿Qué es lo que quiere el target principal que llega a Cotacachi, que es el quiteño? Seguridad. Y obviamente estamos ya socializando la ordenanza de zona azul, porque Cotacachi se ha convertido Parqueadero. parqueadero porque está muy difícil parquearse en las Qué calles. difícil. Usted en esta calle, Qué difícil. a partir de las 9 de mañana, que es la 9 de octubre, La 9 de octubre. desde las Salinas, que es el mercado, hasta la Rocafuerte, no tienen de parquearse. Sí, señor. Los mismos empleados municipales de aquí le ponen ahí 8 horas del carro. Como hay notarías, como hay abogados, como hay Claro. gente que se ha dedicado a hacer estudios de catastros como topografía, no le mueven. De tal manera que queremos que haya más para el turismo, que rote. En la 10 de agosto los dueños de los almacenes le parquean ahí las 8 horas, cuando debería rotar para el turista. De tal Así manera que es. hay una enorme aceptación. Encuestas que hemos hecho, nadie se niega. Nos hemos reunido ya con algunos dirigentes barriales de transporte, dicen la mejor idea. Y algo muy simpático que salió es que nos dijeron, ningún día debería dejar de funcionar la zona azul, porque en Quito no funciona el domingo. Ajá. Creo que en Ibarra también no Otavalo. funciona. En Otavalo no funciona. Pero nos dijeron, sábado y domingo es cuando más necesitamos la zona Claro, azul. es que la afluencia es increíble. Así que Entonces, eso se viene, ¿no? estamos la zona ya- azul. Sí, sí, se viene ya, es un pedido en la Asamblea Cantonal que fue el año anterior. Ya estamos socializando, la empresa tenemos lista y lo bonito también es que ahora usted si está por la Plaza del Sol, a través de una app, usted puede ver dónde hay un espacio donde parquearse y no estar buscando. ¿Ya? Ah, qué interesante eso. Va a la segura. Va a la segura. Lo otro interesante de esta empresa que nos está proponiendo es que usted tuvo un familiar y vino del aeropuerto y alquiló una camioneta o un carro y no supo que había zona azul o no le dio el tiempo para comprar, ¿no es cierto? Ahora en app puede comprar el saldo. ¿Ya? Pero ya. también, si usted no pudo comprar el saldo y entró rápido a la reunión o a la misa que regular aquí, va a ir el chico supervisor, pero no le va a poner La la multa. sanción. No, le da, qué sé yo, 2 días, Una prevención. 2 días para que pague. Lo ideal es que hagamos con esta misma empresa que es de Otavalo, para que el saldo que usted puso aquí en Cotacachi, si tiene que irse a Otavalo, le sirva el mismo saldo y no cargue otro. ¿Ya? O un otavaleño que compró el Clarito. saldo allá y viene a comer en un restaurante o cafetería. Le sirve. Le sirve. Lo otro que todavía no tiene Otavalo, me parece,
y nosotros sí vamos a avanzar con esta empresa, es que también vamos a tener unos dispositivos para leer la placa. Ya. Si es que hay un intento de robo, desde las cámaras estamos viendo y se lee la placa, o incluso si nos dicen, vea, se robaron hace 15 días un carro en Otavalo y ese carro vino acá. Leemos la placa, vemos si es ese carro y actuamos con la policía. Entonces la zona azul tiene varias ventajas que con la tecnología ha cambiado. Pero me asombró que la gente que está en el turismo me dijo, sábado y domingo tiene que haber zona azul. Claro, es curioso, ¿no? Son los días de mayor afluencia, pues. El último convenio de cooperación técnica y científica entre la Politécnica Nacional y Cotacachi para la implementación de un sistema moderno y eficaz de monitoreo del complejo volcánico Cotacachi-Cuicocha. Ahí nos sentimos siempre felices también porque el doctor Mario Ruiz, no doctor en medicina, sino en tema Un personaje, ¿no? De los volcanes. Volcanólogo. Es hijo de Mario Ruiz Romero. Sí, y son nuestros radioescuchas permanentes, claro, don Edilmita y Guido. Entonces aprovechamos eso y desde nuestra primera administración hicimos convenios a que nos ayuden a monitorear. Es volcán activo. Por eso es que Cuicocha, cuando usted nada, es la única competencia de un cráter activo. Se le llama el conjunto volcánico Cotacachi-Cuicocha, por el cerro Cotacachi y por la laguna. Y mucha gente puede estar disfrutando de la entrevista, puede estar disfrutando del café, del restaurante, pero puede venirse un temblor o un terremoto porque es activo. Así es. Y los terremotos que han habido en Cotacachi son devastadores, ¿sí? Han desaparecido. De tal manera que con esto nosotros recibimos cada mes reportes de cómo está actuando este conjunto volcánico y es mejor prevenir. En esto hay que felicitar también y nosotros reconocemos el trabajo de Israel Osnayo. Con poco personal, poco dinero, se ha batido a tener control al menos de varios riesgos que tenemos, naturales y de humanos, como el jatumpuya, siempre es una amenaza. Y cuando estábamos en una reunión en Cuenca de municipios saludables, me decían, es que a Cotacachi no le pudimos elevar a municipio saludable porque es responsable con la salud, porque le faltó algunos indicadores, entre ellos que no tiene un convenio o no tiene un control de sus riesgos. La costa sí, porque se inundan los ríos y ya tienen un monitoreo. Pero yo les decía, pero ¿cómo me van a pedir que haya inundaciones en Cotacachi porque no hay ríos tan grandes? Claro. Pero claro. una amenaza es el conjunto volcán Cotacachi-Cuicocha y que deberían tomar en cuenta el convenio que nosotros tenemos porque estamos previniendo riesgos. Muy bien. Señor alcalde, estaremos más o menos en un mes, a mediados de agosto, nuevamente el alcalde con su ciudad, el alcalde con su cantón, el alcalde con su gente en este espacio de tertulias desde Cotacachi. Siempre grato con su presencia aquí en este espacio de Radio Pública. No, muchísimas gracias y atentos siempre a la invitación. Amigos, la sintonía de ustedes siempre para nosotros es un privilegio, es un honor, pero sobre todo es una responsabilidad y un reto. El día de mañana estaremos con Ercilia Castañeda. Ella está de candidata a reemplazar a Leonidas Isa como presidenta de la CONAIE. Entonces, estos temas obviamente los vamos a abordar aquí, Jueves de Recuerdos, y el viernes tendremos la visita de dos músicos extraordinarios, Rodrigo Ceballos en la guitarra, en vivo y en directo, ¿no? Desde Radio Pública Cotacachi, y Cecita Hernández en la guitarra. Va a ser una hora inolvidable. Amigos, hasta mañana.